Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este es un mensaje de Iglesia de Cristo llamado Delfino Contreras en Springfield, acá en Oregon, desde Nueva York, el Bronx, Pastor Miguelito Linares, y en California, este de Los Ángeles, el Pastor Luis Lotán. Y voy a... también me acompaña el hermano profeta Oscar Sierra y el hermano anciano Noel Samaniega del grupo de liberación. Y vamos a... y su servidor, hermano Giovanni Álvarez. Y quiero, antes de comenzar, con la ayuda del Señor, vamos a ver, permítame. Quiero enseñarles a ustedes la forma cómo vayan a poder accesar al link que les hemos entregado para que vayan navegando y puedan en la ayuda de este link poder descargar el material que ahora sí. Ese material usted lo va a poder descargar en la página, como que si fuera usted a comprar algo en la librería de la página Llamados a Conquistar. Entonces, el link lo va a llevar a usted a la página. Perdón. ¿Estamos transmitiendo? Sí, cortémoslo porque esto es solo para los hermanos del almuerzo. Si no, ahorita toda la mara lo va a agarrar, ¿verdad? Y, perdón, hermano Giovanni, esto es donde están subidos los videos y donde están también las notas del estudio, que ustedes van a entrar y van a poder descargar. Les pedimos, por favor, digan no a la piratería, sino que esto es solo para ustedes, pero no lo vaya a andar dando a diestra y a siniestra, porque se va a estar llenando un formulario. Es como entrar a una tienda online. Ya lo explica él, van a descargar y todo, y le van a pedir sus nombres, ¿verdad? Entonces, usted no se dio cuenta, pero desde que entró hay una cámara que tenemos escondida que le tomó fotos y va a hacer la comparación ahí, ¿verdad? Así es que le menciono eso. Así es que nomás mire que cómo le va a explicar el hermano cómo accesar. Muy bien. Cuando usted le hace clic al vínculo que tiene ahí, le va a abrir la página de internet y ahí dice añadir al carrito, como que si estuviera usted yendo de compras. Entonces le va a abrir la página, entrará a la página y luego hace, aquí me va a mandar a la librería online de Llamados a Conquistar, y usted va a ver ahí los productos. Ahí está como que si fueran los precios y lo que usted va a comprar. Pero como a usted le dieron un link, entonces ese link le va a pedir, le va a aparecer una cajita donde va a meter usted una contraseña. Sí, ese es el link y me abre la librería. Entonces donde le dice iniciar sesión, sorry, ¿qué pasó? Sí. Sí. No, porque no abre. Muchas disculpas por el inconveniente que no me está abriendo el link. Mire, aquí ve usted link, equipamiento de combatientes. Este es el que hace el link. Aquí está la contraseña. Cuando abrí la página de la librería y donde me marca error, ahí le tiene que abrir el carrito con un cuadrito, una ventanita donde va a ingresar el password. Mire, me salió un error. Ahí está la computadora. Sí. También, mira. Bueno, entonces vamos guarde ese vínculo, por favor, esa contraseña, lo vamos a revisar nuevamente con nuestro sistema porque por alguna razón nos está marcando error, entonces lo vamos a corroborar, pero guárdelo, consérvelo, porque ese le garantizamos que usted va a recibir ahí esa enseñanza. Amén.
Entonces, para continuar, entonces, comenzamos con las preguntas. Muy bien. Hagamos una oración, que ore el hermano Wilito. Oramos al Señor, hermano, para que la sabiduría de lo alto venga sobre todos nosotros, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar para escudriñar tu palabra, Señor. Te rogamos que venga, Señor, esa unción poderosa sobre la cabeza de mi apóstol, Señor, el apóstol Mario, Señor, y sobre cada uno de los pastores, y que sobre tu pueblo venga un espíritu de entendimiento, Señor, de sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amén. Primera pregunta. ¿Cuál fue la señal que se le puso a Caín? Sí. Okay. A ver si, ok. La temática tiene que estar basada en lo que enseñamos. Este es un tema que también es necesario primero enseñar, digamos, un tema completo, ¿verdad? Y yo, pues, tengo la respuesta, por lo menos creo, ¿verdad?, que la tenga. Y yo he estado hablando mucho de los espíritus de los muertos, los espíritus de los humanos, vivos o muertos, y entonces para eso tendría que explicar yo por qué se menciona en la Biblia como una exhortación a los creyentes para tener cuidado de no caer en el camino de Caín, que lo que fue lo que hizo Caín, dejarse gobernar por un espíritu de homicida. Ese espíritu de homicida que había en él cuando mató a su hermano Abel, 6 generaciones más tarde le cayó en uno de sus descendientes que hizo lo mismo. Ahora, la marca que le puso Dios a Caín era para que nadie lo matara y no activara en el que lo matara ni en sus descendencias el espíritu también de homicida. Realmente no tenemos una certificación así conceptual para decir en qué estaba basada esa marca. Algunos dicen, ¿verdad?, que fue en la frente que le puso una marca, que era una arruga, dicen, muy fuerte en la frente. Y entonces no tenemos realmente una base para decir es esto y esto. Lo que sí está claro, que Dios lo que nos da a entender que fue de parte de Él señalado para que nadie lo pudiera matar y así no activara el espíritu de muerte en aquel que lo hiciera. Entonces tampoco dice, no podemos ver qué pasó con el final de este personaje, porque la Biblia tiene muchas cosas inconclusas que pienso yo, esa es la razón para estar en el milenio con nuestro Señor Jesús, donde Él nos va a explicar cosas que nosotros ahorita no tenemos la amplitud. No sé si ustedes tienen algo que decir al respecto, sabrán algo, han oído algo que quieran aportar. Amén. Entonces, nos quedamos así, ¿verdad? Amén. La pregunta dice, ¿cómo se expulsan los demonios y los espíritus inmundos y si hay una administración donde ha sido influenciado por un ángel caído? Hermano, ayúdenos. ¿Quieren? Gloria a Dios. ¿Sí me escucha, hermano? ¿Me escuchan allá atrás? Amén. Le dejo el tiempo al apóstol para que responda la pregunta. Bueno, mire, sí hay base. Recuerde que yo hoy mismo mencioné que Judas, pues entró Satanás en él. Y Satanás, aunque era una jerarquía de principado,
él también es considerado dentro de lo que se le llama angelología. La angelología es lo que trata, lo que nos da la explicación de todo aquello que pertenece a una esfera angelical. Es una terminología, pero que no necesariamente la angelología solo habla del ángel. La angelología habla del ángel, de un serafín, de un querubín, de un arcángel. Entonces la Biblia dice que él era un querubín, según Ezequiel 28, ¿verdad? Entonces él entró, siendo parte de la angelología, él entró a Judas. Entonces sí puede. A ver, y ahí esa es la historia básica, esa es la base fundamental. Un ángel sí puede, dije, pero no es su finalidad, no es su meta, porque se limita en espacio y en tiempo mientras vive en un cuerpo. Ok, ahora expliqué también que no es sacarlo de adentro porque no está adentro, pero sí romper su influencia, su cobertura, sí neutralizar la contaminación que un ángel produce, como una serpiente que muerde y inocula veneno y se va. Entonces, así como hay medicamentos que neutralizan el veneno de una serpiente, así la liberación, cuando es precisa y equilibrada y con conocimiento, puede decir: en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre, neutralizo toda influencia de ángel caído. Y ahí estamos peleando una guerra espiritual donde no necesariamente se está sacando de un cuerpo, sino se está rompiendo con la influencia. Y por supuesto, esa influencia se rompe también cuando la persona se somete a lo que Dios establece. Entonces, el ángel caído, ¿por qué ataca? Dije hoy, cuando una persona no reconoce la autoridad, cuando una persona se rebela contra la autoridad, entonces ahí inmediatamente se está poniendo en las manos o en el alcance de la influencia de un ángel caído. Esa es una de las respuestas. La otra era de un espíritu inmundo. Lo dejamos para que mi hermano también aporte. También hay otra figura, otro ejemplo en los evangelios, donde habla que Satanás vino con Pedro y le dijo: Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de caer. Entonces, otra de las figuras es de que también no necesita meterse dentro, sino que nada más puede influenciar en los pensamientos, en lo que el cristiano puede desarrollar para poder alcanzar su objetivo. Detrás también influenció para poder entrar ahí y que fuera, en este caso, expulsado o que fuera descubierto a Pedro cuando estaba Satanás, que lo quiso influenciar también. No sé, apóstol, conforme a la pregunta, no sé si como aportación o tal vez usted lo puede ampliar un poco más, que no es lo mismo una posesión, por decirlo así, en determinado tiempo de un ángel caído, a tener una cobertura de ángel caído. En las experiencias que nosotros hemos en la misericordia de Dios tenido, cuando hay una cobertura de un ángel caído, definitivamente es evidente la desobediencia, no reconocen autoridad, un sinfín de evidencias que se dan, pero son los ángeles de Jehová los que vienen y lo toman a él para llevarlo al lugar donde debe de estar. Entonces esa es la manera como también no podemos decir: ok, vamos a liberar de un ángel caído a una persona, sino que son los ángeles del Señor los que vienen y lo llevan al lugar donde él está. Lo toman y lo llevan, pues, ¿verdad? Porque son jerarquías las que se mueven en ese ámbito, en esa atmósfera angelical, digámoslo de esta manera, y los cuales son los que tienen la autoridad plena de parte de Jehová, del Señor Todopoderoso, para tomarlos y llevarlos a la cárcel donde ellos. Sí, tiene razón, pero lo primordial es haber desautorizado la influencia primeramente, para que vengan también las entidades de parte de Dios a tomarlo, ¿verdad? Y poderlo llevar hacia el destino que citamos también hoy, que son cárceles específicas para ángeles caídos. Entonces, la tarea nuestra es esa: en liberación,
neutralizar aquello, llevar a la gente al principio que no tenía, y es el que dio lugar a que viniese ese ángel, ¿verdad?, sobre la persona. Entonces lo primordial del equipo de liberación es neutralizar aquello y llevarlo al principio. Ya cuando se ha cumplido eso, que reconoce, es su pastor, un apóstol, la cabeza de una familia, en ese principio, entonces los ángeles se activan. Como quien dice, los ángeles están ahí, pero no hacen nada hasta que se activen los principios que no tenía y que dieron lugar a la influencia. Entonces esta persona tiene que hacer una confesión y tiene que establecerlo en su corazón como principio. Amén. Amén. Dice, ¿por qué es la hora 3 a.m. específica para ataques espirituales? ¿Por qué hay muchos ataques en sueño? Bueno, mire, hay en la Biblia, digamos, términos que están basados en cosas que pasan dentro de lo creado, pero que a la misma vez nos dejan ver la dinámica, digamos, en el campo espiritual. Por ejemplo, todos sabemos y entendemos en alguna manera el significado de lo que es las luces de la aurora, ¿verdad? Sabemos que la aurora es un tiempo en el amanecer que se entienden como las primeras luces de un nuevo día, ¿ok? Esas luces de un nuevo día van tomando auge y auge y auge hasta que está el día bien iluminado. Esto, por ejemplo, los que entienden el plano espiritual, se dice de que hay ángeles que visitan todo el círculo terráqueo en las primeras luces del alba. De ahí viene la razón por qué la Escritura menciona de una criatura que era el portador de luz como el lucero de la mañana, la luz del alba. Entonces está diciendo de que son las primeras luces en tiempo, pero también en operación. Dentro de esas operaciones tempraneras podemos ver quiénes son los espíritus que atacan, por ejemplo, Lilith. ¿Por qué Lilith ataca en cierta hora? Porque utiliza el sueño profundo para poder incursionar. La Biblia dice 2 veces solo en el libro de Job qué es lo que pasa cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Por un lado dice que cuando ese sueño cae, dice que puede visitar Dios, que susurra al oído para librar al hombre que vaya a parar a la muerte y al Seol. Y luego dice, le sella la instrucción. Dios visita cuando hay un sueño profundo. Y el sueño profundo en el tiempo cronológico cae de las 3 a las 6 de la mañana. La etapa del sueño son 5 aproximadamente, ¿verdad? Y no voy a explicar pues qué quiere decir primera etapa, está medio adormecido, y ahí hay una explicación, así segundo etapa, luego viene la etapa de transición, viene la etapa delta, y por último viene el sueño profundo, de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces, en ese momento el sueño ya no es intercalado, es prolongado, está profundamente dormida la persona. Entonces, ahí hay, hermano, más, digamos, sueños metafóricos donde uno puede ver cosas como que las está viviendo y todo. Pero entonces, según lo que la persona alimentó durante el día, eso le va a crear fantasía en la noche o imágenes. Y si son fantasías, ¿verdad?, de malas, eróticas, entonces el cuerpo empieza a segregar aromas de los líquidos. Eso atrae a Lilith. No hay ningún dato que Lilith se manifieste en el día. Incubos y sucubos no se manifiesta en el día, sino a las 3 y 6 de la mañana, porque es cuando el hombre está profundamente dormido y entonces puede servir para cuando se da el tiempo de la visitación de ese horario. Entonces la Biblia dice, por otro lado, que cuando el sueño profundo cae también sobre los hombres, dice que Job está diciendo, me sobrevino un espanto. Si pudiera leer aquí el verso. Era un fantasma
Y de repente dice, oí una voz, donde esa voz era una administración negativa y le estaba diciendo, Dios no confía ni siquiera en sus ángeles, mucho menos en los que son hechos del polvo de la tierra. Entonces también de parte de las tinieblas de las 3 a las 6 de la mañana, sueño profundo. Y también de parte de Dios de las 3 a las 6 de la mañana, sueño profundo. Entonces en ese tiempo que es el horario cuando raya el alba, hay movimiento de espíritus a esa hora. Isaías, cuando habla de Lilith, dice que es una versión, dice que es una bestia nocturna. Otros por eso ponen es una lechuza, que es cuando canta, ¿verdad? Y algunos podemos oír la lechuza cantar a cierto horario. Entonces, esa es la razón. La razón de operar en ciertos horarios es porque tienen mayor ventaja ellos y saben que no va a haber resistencia de sus ataques. Amén. Apóstol Marito, solo para abonar un poquitillo más allí, en el Salmo 91 yo encuentro las 4 facetas de tiempo de ataque en el día. Y en el verso número 5 del capítulo 91 dice, no tendrás temor del espanto nocturno. Y esta palabra nocturno es un laila, que el diccionario Vine dice que es el que ataca de 3 de la mañana a 6 de la madrugada. Entonces esa potestad llamada laila que ataca en la madrugada es la que hace que al ser humano, nosotros tuvimos un caso y hablábamos hace un ratito con mi esposa, que tuvimos el caso de una mujer que la visitaba una entidad vestida como de minotauro, ¿verdad? Mitad hombre y mitad, y que llegaba en la madrugada a tener relaciones sexuales con ella. Y solo tenía relaciones y la dejaba. Entonces es cabal a esa hora, ¿verdad? Para abonar lo que el Salmo 91 dice. Ahí están los 4 tiempos en los que las potestades buscan precisamente donde hay ese tipo de receptores. Sí, muy interesante, de verdad lo que… Como aporte, Sí. solo como un aporte también, debemos de establecer algunas facetas en este sentido. Cuando uno entra a una guerra espiritual, debe de reconocer autoridad. Si uno no reconoce autoridad, está en un estado de rebeldía pasivo. Entonces me llamó la atención y vino a mi corazón lo que dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero entonces vino en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podemos establecer 4 facetas ahí. Se oraba de 6 a 9 de la noche. De 9 a 12 de la noche era segunda fase de oración. De 12 a 3 de la mañana. Pero se asume que estando en este preciso momento, cuando se entristece el espíritu, es entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Pero aquí llama la atención también algo, que los discípulos no estaban sujetos totalmente a la autoridad de Jesucristo. Entonces, por eso dice él, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y precisamente esas son las horas en donde el enemigo se aprovecha. Y nosotros tenemos que establecer, valga la redundancia, autoridad. Si nosotros no reconocemos la autoridad, un ejemplo, viene el apóstol Mario y delega al hermano acá para que yo pueda ministrarme con él, yo tengo que reconocer esa delegación y esa autoridad. Pero si yo quiero ministrarme obligatoriamente con el apóstol Mario, estoy presentando una rebeldía pasiva. Y ahí es donde comienzan los ataques
que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Debemos de reconocer las jerarquías. Es como un ejército. Soldado raso reconoce la autoridad, soldado de primera. El de primera, soldado de segunda, creo que va, después va cabo, etcétera, etcétera, hasta el general. Uno debe de reconocer esa autoridad y por eso hemos sido enseñados por nuestro apóstol. Si yo digo sapo, dice, ustedes brinquen. Entonces nosotros debemos de reconocer autoridad porque estamos sujetos a nuestra autoridad en este sentido. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, como un aporte. Gloria a Dios. Sí, mire, interesante, ¿verdad? Porque él está dando pues un ejemplo y comentario a la vez basado en la experiencia de estos discípulos que en cierta hora se durmieron cuando tenían que estar velando, ¿verdad? Como el Señor Jesús. Ahora, lo que decía también Wilito me llamó mucho la atención y me trajo a la mente algo que habíamos estado también recientemente enseñando. Él citó el Salmo 91. El Salmo 91 revela, ¿verdad? También, como él decía, una entidad que ataca en cierto horario. Entonces Dios viene y establece o nos da una promesa de protección divina en ciertos horarios. ¿Por qué? Porque hay entidades que atacan en ciertas horas, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces el Salmo 91 dice, en la promesa que Dios da, no temerás el terror de la noche, un tiempo, ni la flecha que vuele de día, segundo tiempo, ni la pestilencia que anda en tinieblas, tercer tiempo, ni la destrucción que hace estragos al mediodía, 4 tiempos. Estos 4 tiempos están en un ciclo de 24 horas. Entonces el Señor nos promete protegernos en 24 horas y nos dice de qué. Esos ataques se deja ver la especialidad de los espíritus que traen esos ataques a cierta hora. Entonces, esto se le llama protección perimétrica y está basada en 24 horas. Ese es un término militar, protección perimétrica, y significa que se le dice, se da la orden, ¿verdad? Como estamos hablando de autoridad delegada, se le dice, tú te vas y cubres la hora de las 12. Tú cubres la hora de las 3 de la tarde, tú las 6 de la tarde, tú las 9 de la tarde. Ok, está bien. Para nosotros representa el reloj y podría interpretarse como horarios, pero también para un militar representa la posición, ¿verdad? Las 12 para él no necesariamente es las 12 del día, sino la posición geográfica que va a ocupar el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Me di a entender? Entonces, la Biblia dice en ese salmo, y podemos ubicar, ¿quién cubre las 12? El Altísimo, el Elayo. ¿Quién cubre las 3 de la tarde? Jehová, el Padre. ¿Quién cubre las 6 de la tarde? Imagínense el número 6, número de hombre, Elohim, el Hijo. ¿Quién cubre las 9 de la noche? El Shaddai, el Espíritu Santo, el Todopoderoso. Esta es protección divina perimétrica, que se entiende lugar, posición, geográfico, pero también horarios, por causa de los ataques. ¿Amén? No sé si quisiera decir algo. Perdón, apóstol Marito, por eso es de que cuando Jacob está peleando con el ángel, él le dice, suéltame porque ya raya el alba, ¿verdad? Entonces había un tiempo determinado en el que él podía estar en esta atmósfera, ¿verdad? En una ley geográfica, perdón. Excelente, sí. Amén. Una pregunta, hermano Noel. Y que la conteste de una vez. Amén. Bendiciones, hermano. Tengo 18 años y a mí me gustaría cortar toda iniquidad y mala raíz ancestral de mí y de mi familia. Mi pregunta es, ¿puedo hacerlo porque mis papás son cristianos? Dice, porque mis papás son cristianos y creo que ellos ya lo hicieron. ¿Es mía la responsabilidad de cortar y pararme en la brecha o es de mis papás? Ayúdeme, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera? Bueno, sí, yo creo que eso sería lo óptimo.
digamos, sus papás cumplen un papel, ellos como autoridad pueden romper con los ancestros y creer con todo su corazón de que han entrado a una nueva herencia genética en Cristo Jesús. Pero cada generación, cuando es consciente, debe de hacerlo por sí mismo. Nosotros lo hacemos, digamos, cuando nuestros hijos están pequeños y ellos no lo entienden, ellos no lo saben. Con mayor razón, el que todavía no tiene hijos podría romper sus ancestros y cuando los engendre, tener la certeza, la confianza, la fe de que su hijo viene ya con otro código genético porque él rompió con esos ancestros. Ahora, si ya nuestros hijos ya están, pues, ¿verdad?, concebidos, ya están dados a luz, ya están pequeños, entonces ellos no lo pueden hacer porque no lo entienden, pero nosotros sí, como autoridad, tenemos que hacerlo y esperar que llegue el tiempo o la edad donde ellos ahora tienen conciencia de que cada generación tiene que ser responsable para romper con el ancestro. Cada generación debe de asegurarse que no pase si haya quedado algún vestigio de herencia negativa todavía. Por ejemplo, la pregunta de la persona que tiene 18 años lo puede hacer, porque ella es consciente, ya mira la necesidad. Y Dios, antes de que engendre hijo, le está dando la oportunidad de poder ser la fuente de un linaje que trae una nueva historia familiar y que no trae la historia de estragos de sus ancestros. Sí lo puede hacer, hermano, en el nombre de Jesús, y Él le va a ayudar. Amén. A ver si alguien le lleva un micrófono, por favor, a Carlitos. Ahí está él. Carlitos, levanta la mano para que te conozca. Quiero presentarles, él es un agente de migración, pero vino a darles papeles. Sí, solamente no sé, en Isaías 34:14 dice: los gatos monteses harán compañía a los chacales, las cabras se llamarán unas a otras. Ahí habitará el fantasma que espanta de noche. Estamos hablando de los tres. Y encontrará sitio para descansar. Entonces lo vengo a comparar con cuando los discípulos se asustaron viendo a Jesús que venía caminando en el agua, pensaron que era un fantasma. Por los horarios, ¿verdad? Sí, por como los horarios. El tiempo de la aparición. Sí, viene casi eso. Amén. Gracias, Carlitos. Gloria a Dios. La pregunta dice, sí, en una persona que es bipolar y esquizofrénico, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Demonio o espíritu inmundo? ¿Y cómo lo podemos librar? Porque él lo desea, pero todos los varones de su familia son así. Tremendo, ¿verdad? Porque mire, pues mi forma de procesar estas situaciones es no ser del todo místico, sino que pues recomendar en algunos momentos ver cuál es la posición médica de aquel problema. Los dos casos que él ha presentado están catalogados dentro de las 7 enfermedades de la mente el día de hoy. Es obvio que esas enfermedades fuera se manejan pues a través de terapias y digamos también de proveer algún fármaco, y eso tiene que ver pues uno o lo otro con algún desequilibrio de químicos en el cerebro. Entonces yo lo que recomiendo primero es ve al doctor a ver qué te dice y luego me traes para ver qué ellos dicen, porque solo ese caso dicen toda mi familia ha estado, entonces ya es ancestral aquello. Si es ancestral, sí podemos entrar a trabajarlo a través de una renuncia de los ancestros. Y luego hay que entrar a la faceta de consejería, donde se le sigue observando para ver los cambios que ha tenido.
yo quiero presentar también un ejemplo basado en esto que no es igual bipolar que esquizofrenia. Esquizofrenia dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, la esquizofrenia, la palabra esquizofrenia es latín. Lo que quiere decir, esquizo quiere decir dividido y frenia quiere decir mente. Lo que quiere decir es una mente dividida, de latín. Ahora, muchas personas lo sufren por un trauma. En su mayor porcentaje la esquizofrenia es consecuencia de un trauma. Un trauma es un evento negativo que quedó atrapado en el tiempo y en el espacio de la persona. Aquello fue muy impactante, que dejó ese trauma, dejó ese impacto en su vida. Entonces, ¿cómo es que se parte? Su mente. Por un lado, está tratando de preguntar por qué me pasó a mí. Y por otro lado, la mente está tratando de ver cómo evitar aquello. Eso es esquizofrenia. Su mente batalla en dos preguntas: ¿por qué me pasó? Y lo otro, ¿qué puedo hacer para librarme? Entonces, eso es esquizofrenia. Entonces está constantemente batallando aquello, batallando con aquello. Y cada vez que se pregunta, ¿por qué me pasó?, sigue enraizando el trauma. Sigue enraizando el trauma. Y cada vez que dice, ¿cómo puedo librarme?, y no tiene respuesta, prolonga el problema para mañana con la misma pregunta. Eso es esquizofrenia. Entonces, la Biblia no dice así. La Biblia lo que dice, doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Algunas versiones dice, el hombre con doble alma. No es que tenga dos almas, es una sola, pero está, podríamos decir, fragmentada. Está fragmentada su alma por el impacto del trauma. Entonces, en una administración para tratar la esquizofrenia de parte de Dios, lo primero que tenemos que llevarlo es: ya no sigas cuestionando por qué me pasó, sino que hoy la salida es, y si quieres parar de seguirte preguntando cómo ser sano, la salida es: perdona. Perdona. Perdonar permite que se vende, que se una de nuevo las partes que se separaron en el trauma. El perdón es una arma contra la esquizofrenia. Entonces, al soltar aquello, ya no tiene por qué estarse preguntando ¿por qué me pasó? ¿Y cómo seré sano? Si la respuesta es perdona. Entonces, el perdón hay que explicarlo también. El perdón no quiere decir no ha pasado nada, sí pasó. Lo único que el perdón es decir, ya no estoy dispuesto a llevar sobre mis hombros la carga de la venganza. Se la entrego a Dios porque Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no quiere decir que el otro se lo merece. No se lo merece ciertamente por lo que hizo, pero el perdón es dejarlo en la justicia de Dios. El perdón es necesario. Una persona que perdona piensa así: yo no soy el responsable por lo que me pasó, pero sí soy responsable de mi sanidad interior. Entonces, ¿qué es más importante? La persona, uno, yo, usted. Mi sanidad interior es mucho más importante que aquel que me hizo aquello. Entonces, cuando yo perdono, me estoy sanando. Ahora, la bipolaridad, pues, era lo otro, ¿verdad? La bipolaridad tiene diferentes clases de bipolaridad. Entonces, por eso el tratamiento también es difícil, ¿verdad? Puntualizar solo en un asunto. Yo creo que cuando aquello ya toma un auge que se escapa o sobrepasa el diagnóstico médico y aún de la supervisión que alguien pueda tener, ya es un espíritu. Claro, médicamente hablando, lo que se dice que una persona cuando ha sido diagnosticada con un fármaco y entonces van a haber efectos secundarios, y que la violencia que hoy tiene como consecuencia de lo que de estar tomando fármacos es normal, según ellos, porque es efecto secundario.
Pero nosotros debemos de ir realmente a la raíz de lo que significa el fármaco que le están ofreciendo, que es una droga. Y la palabra fármaco, de donde viene farmacia, farmaquilla, la Biblia también lo compara a hechicería, a brujería. En ese plano podemos ministrar liberación. Ahora, tampoco le vamos a quitar la medicina de la noche a la mañana, porque nos estamos arriesgando. Lo que sí hay que hacer es darle una administración completa y someterlo a un proceso de liberación que puede tardar meses, semanas o aún hasta años, no necesariamente una liberación, a no ser de que Dios así lo determine, pero hay liberaciones que son un proceso, varios meses. Y en ese proceso, entonces, ellos mismos contribuyen diciendo, bueno, ahora los ataques han sido menos, ahora mis reacciones han sido menos, ya no son muy frecuentes, entonces quiere decir que la liberación está haciendo su efecto. En esa base le puede ir reduciendo la medicina hasta que él deja ya de no depender más de aquello. Entonces hay liberaciones que son un proceso. En el caso contrario, es que yo creo que sí se puede, hermano, siempre y cuando que nosotros tengamos un proceso completo, que sepamos aplicar ese proceso. En la consejería, o sea que digamos, hay una administración al alma, se define si hay una liberación, después de la liberación viene la sanidad interior, que es diferente, y después puede venir la consejería. La consejería nos sirve para poderlo iluminar a él en los pasos que va a dar. Entonces, darle un seguimiento. Voy a decir algo que no tiene que ver, pero el proceso es el mismo. Por ejemplo, ¿cómo se trata una liberación de un espíritu de homosexualismo? Entonces, claro, también entramos al momento de las reacciones, de las manifestaciones, de las reprensiones. Ok, pero después hay que darle una tutoría. Hay que darle consejo. La tutoría sería quitarle los modales que le han quedado. Ya no está el espíritu. Un tutor es uno que mira, no te pares así. Y él sabe que lo van a empezar, no pongas la mano así. Y entonces ahí viene la tutoría. Entonces hay que trabajar, eso es consejería. Claro. En el caso que estamos hablando, que es parecido al bipolar, que se le supervisa para ir viendo si se le está reduciendo, si hay necesidad de irle reduciendo el medicamento. Amén. Mejor háganlas, papito, para que. Ok. Mejor subite, porque para que mejor subite. Y pregúntenle a él unas 10, no, ya que tiene ganas. Vaya que me pregunten, no. Solo este caso de una joven de 30 años. Comenzó a ir a la iglesia. Oiga, gloria a Dios, una joven de 30 años. Sí, comenzó a ir a la iglesia y comenzamos a ver su problema, pero le propusimos la liberación, ministración. Lo bueno es que ahí no tengo varones por el momento, ¿verdad? Que me ayuden, solamente hermanas. Y de repente una hermana secreta, pues, que Dios vienen, auxilian. Pero la muchacha de repente visitó a la casa y no tenía mucho plan de liberarla esa vez, se manifestó. Y Dios preparó el momento porque se disparó por 2 días con la misma cosa, repitiéndola. El Señor mostró de antemano, puso algunas siervas de quién iban a trabajar sin conocerla. Y cuando ahí trabajaron ellas, especialmente las damas. Como yo estaba ahí en la casa, yo también estuve ayudando porque después repitiendo, yo trabajando y claro, conociendo más de eso, ¿verdad? En lo que iba pasando. La cosa que fue libre, porque, y ahora después ella volvió a llamar, se le manifestó en la misma forma, pero fuimos de auxiliando porque ella se alejó un poquito y anduvo preguntando muchas partes y como que no le entendieron y la estaban confundiendo más. Pero cuando regresamos de emergencia, fuimos a la casa y oramos, sujetamos y todo, se le quitó en un día porque ya estaba más débil el problema, ya Dios la había liberado bastante. Y lo que la vino a atacar era más un espíritu de temor
que la botaba hasta quedarse repitiendo: soy el anticristo, no, Dios me va a quitar la salvación, no valgo nada, yo soy el anticristo, soy lo más peor. La dominaba, esa era su debilidad especialmente. Entonces algunos pastores le dijeron que no usara pastillas. Y yo, pues con lo que he escuchado, ¿verdad?, a través del tiempo, apóstoles, usted aquí también, le dije: no, la pastilla tal vez se la van quitando con el menor, conforme como la vemos, el menor volumen de pastilla. Y así ha sido. Ahora ella está más calmada, ya no la meten al manicomio porque le habían puesto que estaba loca. Y ya el caso va siendo cada vez libre. Amén. Amén, hermano. Sí, yo creo que lo que pues más o menos entiendo es la importancia de estar en el cuidado y la intervención de un equipo de liberación, de ministros que conozcan lo que están haciendo, ¿verdad? Porque uno piensa de una manera, otro piensa de otro, y cada vez que una persona cambia de ministerio para que lo ayude, va a oír diferentes opiniones. Unos le van a poder hacer, unos van a hacer el problema, lo van a minimizar, y otros lo van a magnificar, ¿verdad? Entonces, si no se tiene un conocimiento sólido para poder auxiliar como se debe. Amén. Apóstol, quería acerca de la esquizofrenia, en Santiago 1:8, donde dice que la mente dividida, dice esta versión: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. O sea, hay gente que entra a una liberación y no termina el proceso, y se van y buscan ayuda en otros lugares, que en vez de ayudarle, le roban lo que Dios hasta ese momento le ha dado. Amén. Muy bueno, sí, terminar el proceso, no quedarse a medias. Amén. Aquí tengo tres preguntas que se relacionan entre sí. Una es como aportación, dice: entre los años 2018 y 2019, tiempos finales, eventos satánicos han minado el alma. Ese se interpreta como estrategias de Satanás, porque la venida del Señor está pronta. Y dice: el dragón y la cultura china puede ser la representación de la serpiente antigua, y eso afecta a las culturas por la influencia en la juventud, karate, kung fu, artes marciales. ¿Qué podemos hacer como padres? Y hablando de los padres, ¿cómo pueden liberar a los niños si ya tienen influencia en la tecnología, que incluye el uso de tabletas, teléfonos, que filtran pornografía, asesinatos, violencias y juegos? ¿Y cómo se pueden liberar a los niños principalmente estas prácticas? Mire, si alguien realmente está con una preocupación y tiene pues un cuidado sobre sus hijos, para mí lo práctico sería no darle los equipos, porque según la pregunta, se ha nacido en una era donde los niños, hermanos, tienen una capacidad para usarlo más que el adulto. Usted le da a un niño un teléfono nuevo, por lo menos yo, hermano, ya salió otro teléfono y ya tengo con 2-3 años, ni siquiera lo conozco, pero se lo da a un muchachito inmediatamente. Entonces digo esto porque a veces uno piensa que solo ponerle un filtro, cuando ellos son diestros, capacitados para quitar el filtro y seguirlo usando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejor no dárselo. Pero si nosotros se lo damos y queremos que el niño tenga el cuidado, no lo va a tener, porque es lo que tiene la oportunidad para poner a prueba su conocimiento de jugar con ese aparato inteligente. Lo que va a hacer es probar si él tiene esa capacidad. Los niñitos tan chiquititos, hermano, yo los miro de brazos todavía, y le dan un teléfono y con el dedito, bien saben que el dedito, ni siquiera se lo han dado, ya tienen el dedito así, miren, ya saben que se hace lesivo. Nosotros no, nosotros nacimos con el dedito así, o así va, dándole vuelta. Okay, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar la mía extra. Entonces, ahora, si usted los educa, los niños son cuidadosos también.
Hay niños que están con eso, inmediatamente le dicen a su papá, el niñito, mía, está feo eso, está feo. Los niñitos, porque ya lo educaron sus padres. Entonces tenemos que trabajar en eso. Ahora, con respecto a, digamos, el calendario chino todos los años cambia de representación. Entonces eso es culturalmente. Claro, nosotros no podemos tomarlo por causa de esa cultura como una profecía de lo que se está dando en el mundo, pero sí lo tenemos que tomar en cuenta desde el punto bíblico. Yo voy mejor a lo que la Biblia dice, ¿verdad? De que está un dragón y que aparece en el último libro de las Escrituras, que nos habla del cercano retorno de nuestro Señor Jesucristo y de todos los eventos que se inauguran con la venida del Señor. Entonces sabemos por eso, evolución de serpiente a dragón, que en los últimos días las incursiones de él serán más sofisticadas, más sutiles y con entidades que están reservadas para el tiempo final. Eso es lo que yo pienso. Y hermano apóstol mencionó respecto a los ángeles caídos. ¿Habrán ángeles que faltan por caer? Sí, sí hay. Apocalipsis capítulo 9 nos deja ver que todavía hay ángeles que faltan por caer y todavía están cayendo. Sí. Y en cuanto a espíritus inmundos y demonios, que sí, esos solo son los de Génesis en el diluvio, o si seguirán creándose espíritus inmundos. Muy buena la pregunta, de verdad, muy buena. No, yo presenté los del diluvio porque esa es digamos, la génesis de los espíritus inmundos. No se había dado en el mundo preadámico ningún juicio. Entonces, a partir del mundo preadámico hasta Génesis 6 y 7, más o menos, sí, 7, entonces no se había dado ningún otro juicio de destrucción definitiva de la humanidad hasta ese momento. Entonces, a partir de ahí, Dios, como es soberano, Él decide qué hace con los espíritus inmundos. Si Él quiere, de una vez, porque la Biblia dice que, de Eclesiastés dice que el que muere sin Dios, el cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios, porque Él lo dio y Él decide dónde ponerlo, en su soberanía. Pero Él también en esa soberanía lo puede dejar vagabundear en el segundo cielo. Cuando ya lo deja vagabundear en el segundo cielo, entonces ahí ese espíritu, Dios por alguna razón los dejó. ¿Me entiende? Sueltos, y son los que intentan ingresar de nuevo a la dimensión física. Pero también dice la Biblia que se pueden ir a esconder a Babilonia cósmica, que es la guarida de todo espíritu inmundo, demonio y ave. Entonces, ¿por qué no los destruyó Dios? Dios sabe por qué no lo hizo. Para mí, lo que siempre he visto es que Dios siempre pone un límite a todos, hermano. Todo lo creado le pone límite para probar el corazón de la creación y ver si están dispuestos a obedecer o no. Es como preguntar por qué el Señor puso un árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto, lo mismo. Es como para preguntarnos por qué no destruyó a Satanás si el Señor lo puede destruir así, sin embargo lo ha dejado. Es para límite, es para que el justo aprenda, es para el que el santo vive en santidad, es para que el consagrado decida vivir así y que sepa que si traspasa los linderos va a tener consecuencia. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Y yo creo de que si la gente, pues es obvio que la gente sigue muriendo el día de hoy y el mismo principio se sigue aplicando. Eso significa que gente que muere y murió, hermano, después de llevar una vida desastrosa, una vida horrible, pecaminosa, hermano, puede ser que sean como solicitados por el mundo espiritual para perpetuar sus hechos a través de la esfera del espíritu. Un ejemplo que yo tengo, Jezabel. Si era una mujer que vivió literalmente en cierta época, era una mujer literalmente que murió. Sin embargo, por sus hechos fue reclamada por el mundo de las tinieblas. Pidieron que su nombre se perpetuara y que influenciara con la personalidad, con las actitudes y la mentalidad
que estuvo en la Jezabel física, que se impregne en la gente que da lugar sus mismas cualidades. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que Dios al darle a Juan que dirija esas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, a una le dice, porque tienes ahí a Jezabel, le dice, si ella estaba muerta. Y estas son palabras de Cristo, no lo dice cualquiera, lo está diciendo Jesús. Ahí está Jezabel entre ustedes. Y era una hermanita. Era una hermanita de la iglesia, digámoslo así, hermanita, pero mire qué hermanita. Y a esa le llamó, esa es Jezabel. Ella tiene el espíritu con nombre humano, Jezabel, porque había impregnado su personalidad, sus actitudes y su mentalidad en una persona que había abierto la puerta. Entonces, los que siguen cayendo pueden entrar a hacer estadística ahora de los espíritus inmundos. Amén. Hermano apóstol, esto podría aplicar Jueces 3:1, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Sí, ahí está una respuesta bíblica. A esta altura se supone que ya Josué había entrado, ¿verdad? Y había conquistado reyes, pero Dios dejó un remanente todavía de adversarios. Y entonces dice la Biblia que Dios los guardó para las nuevas generaciones que no habían estado en las guerras de Josué en la conquista, y se las había dejado para que ellos aprendieran a pelear. Entonces, muchas veces Dios deja eso en el ambiente para que nosotros también podamos poder usar, valga la redundancia, el poder que Él nos ha dado. Porque si no sabemos, si no hay enemigo, no nos damos cuenta que tenemos un poder para combatirlo. Amén. A ver, ahí. Sí, buen punto de vista. El espíritu de Jezabel se mueve en un hombre y en una mujer. Pero para que esté Jezabel tiene que haber un Acab. El receptor es el espíritu de Acab. Y Acab, su receptor es espíritu de pasividad, no de que es pacífico, de pasividad. Es diferente. La pasividad es uno que no hace nada por crear cambios por sí mismo. Incluso es un codependiente. Le dicen, levántate, se levanta, siéntate, se sienta. Vamos, va, quédate, se queda. Es un pasivo. Es codependiente. Fíjese que cuando hay un pasivo es cuando se establecen los matriarcados. Los matriarcados. ¿Ah? Ocupa una puerta. Sí, ocupa una puerta. Y entonces, digamos, la pasividad también puede venir por un trauma o puede venir por timidez, por un complejo, por un trato que le dieron en la crianza. Lo criaron mal, lo criaron con una autoridad despótica, le anularon a él mientras era niño. Entonces lo hicieron a la manera del pensamiento del que lo dominó, y no hace otra cosa si no depende de alguien. Entonces Jezabel necesita eso para poder ejercer. Entonces, ¿queremos echar fuera a Jezabel? Echemos fuera a Acab. Renunciamos a todo Acab en el nombre de Jesús. Amén. Apóstol, como manera de aportación, lo que usted estaba diciendo, que el Señor deja alguna fuerza, como cuando llegó al Gadareno, que la legión le dice, no nos mande al abismo, sino déjanos entrar a estos celdos, y él de algún modo se lo permitió a una legión como para dejarlo que pudieran operar o atacar en otra área, aunque ellos se tiraron después a las aguas. Sí, vemos pues que el Señor, es que a mí lo que me impresiona es que el Señor les contestó la oración que ellos hicieron. Y ahí hay un ejemplo, que el animalito, sin tener razonamiento,
fue más listo que el humano, que en vez de vivir con esa legión en ellos, mejor se tiraron, se despeñaron. Mejor el animal. Dijo, no, nosotros no queremos esa legión, mejor nos ahogamos, dijo aquel, ¿verdad? Amén. ¿Otras preguntas? Amén. Dice, ¿cuál podría ser la razón que desde que me convertí a Cristo, 25 años, he batallado para buscar a Dios en oración? Es como que hubiera algo dentro de mí que rechaza a Dios y quiere insultar al Espíritu Santo. Mire, yo lo que creo es que de alguna manera, no de alguna manera, esa es la realidad porque Pablo dejó una base que es fundamental en nuestra transformación. Y entonces Pablo lo que dijo es que nosotros nos transformamos en la medida que vamos cambiando nuestros pensamientos. Entonces, si alguien tiene un bombardeo de pensamientos, tiene que aprender a renovarlos. Y entonces se renuevan también eliminando uno y sustituyéndolo por lo bueno. Cuando una persona está atacada con pensamientos negativos, malos, blasfemos, usted debe de cambiar la biblioteca que tiene. O sea, lean la palabra, lean nuevos recursos que le cambien su forma de pensar. Cuando uno empieza a informarse diferente, entonces lo que sucede cuando uno se informa tiene la oportunidad de aprender. Cuando uno aprende algo, lo que sucede en la mente se llama una poda sináptica. Como estás aprendiendo algo, te interesas en eso, le sientes gusto, le sientes deleite a aquello, y entonces vas a tratar de inquirir más en aquel tema que te está, hermano, abriendo la mentalidad a algo que no conocía. En ese momento, eso sucede naturalmente, por eso Pablo lo utiliza. Y los neurólogos le llaman poda sináptica. Eso significa, cuando tú dejaste de pensar en algo negativo, en algún pensamiento malo, por sí solo se va cayendo ese pensamiento y va dando lugar a uno nuevo, que te cambia tu sistema de pensar. Si te cambia el pensamiento, te cambia la mente. Si te cambia la mente, te cambia el alma. Si te cambia el alma, te cambia la vida. Si te cambia la vida, te cambia el entorno que te rodea. La clave, cambiar de pensamiento en la medida de aprender algo nuevo. Por eso dice Pablo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que es digno de honra y de gloria, en eso piensa. Entonces, Dios, aquí hay algo bien interesante. Dios no te va a cambiar la manera de pensar. La manera de pensar la tenemos que cambiar nosotros. Yo pongo como ejemplo, Dios te cambia de los hombros para abajo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero tú te debes de cambiar de los hombros para arriba, tu manera de pensar. Entonces nosotros, hermanos, nosotros tenemos que informarnos de nuevo. Pero si uno sigue pensando en lo mismo y en lo mismo, usted sabe que se le llama a los pensamientos dendritas. La palabra dendritas, cuando se hace una imagen de un pensamiento, haga de caso que está viendo un árbol con ramas secas, no tiene ni hojas ni frutos, y con raíces secas. Una dendrita es que si volviste a pensar en lo mismo, creció la raíz. Sigues pensando, se vuelve más grande. Sigues pensando, de esa misma raíz sale otra y otra. Esas son las dendritas. Entonces, en lo que uno piensa, uno da luz a otro y a otro pensamiento que va asociado con lo mismo. Entonces, eso necesita una poda sináptica. ¿Cómo se hace, hermano? Busca una información nueva y aprende algo nuevo. Ahí, apóstol Marito, alguien en alguna oportunidad decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, ¿verdad? Y en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5 dice,
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No puede cambiar porque el pensamiento está cautivo. Tendría que cambiar, como tú decías bien, todo tipo de pensamiento que no lleva hacia la voluntad o hacia buscar a Dios, a la obediencia de Cristo para que pueda caminar hacia ello, ¿verdad? Sí, yo creo que el aprendizaje es importante. El aprendizaje no es solamente oír información, el aprendizaje es interiorizar, eso es aprender. Viene de la palabra aprender, tomar y hacer lo tuyo. La policía cuando captura a alguien dice, aprendimos al malhechor, que dice, ya es nuestro. Y lo metimos a la prisión, lo interioriza. Ese es el aprendizaje, es interiorizarlo. Hermano, aprender es tan tremendo que es una de las formas para cambiar el ADN también. Cuando tú aprendes, tú puedes cambiar tu ADN. Por eso es una virtud, es una bendición estar en una iglesia y aprender a los pies de un púlpito, de un maestro de la palabra. Dice que una fortaleza en el pensamiento de la persona del que no puede cambiar por dentro. Es un pensamiento cautivo. Sí. Era lo que nos enseñaba el día de ayer, que es cautivada la mente del pasado. Los pensamientos que tienen son cautivos. Exacto. Entonces no puede pensar otra cosa porque la mente está cautiva. Entonces hay un espíritu de cautividad mental que tiene que trabajar ahí. Sí, hermano, porque si yo quiero seguir con el mismo pensamiento negativo y quiero cambiar, quiero acostarme un día y levantarme con otra cabeza, eso es imposible. Si al siguiente día lo primero que hago es ir a la fuente negativa, a seguir aprendiendo de lo malo, a seguirme contaminando, a seguirme prejuiciando de lo malo, entonces no va a haber cambio, no va a haber cambio. Yo he enseñado en el pasado, basado en estudios, de que nosotros tenemos 60,000 pensamientos todos los días. Y de esos, solo 6,000 son nuevos. Entonces el resto son negativos y repetidos todos los días. ¿Cómo prolongo esos 6,000? Buscando algo de que aprender, algo nuevo de Dios, algo nuevo. Ahí me cambia mi pensamiento. Amén. Dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es el pensamiento en su alma? Tal es él. Sí, así es lo que le forma, ¿verdad? La mentalidad le forma quién es. Amén. Bueno, ¿cómo estamos? Hermano Oscar, la otra pregunta. ¿Cuántas horas llevamos ya? 1 hora, 1 minuto. Ayúdenme, hermanos, por favor. Hay una pregunta. Si no tienen la respuesta, invéntensela. Hay una pregunta aquí, dice, hay una hermana en la iglesia que dice que de niña se le apareció el diablo y él le dijo que era su amigo y ahora que vino al Señor todavía ve la sombra que la persigue. ¿Cómo romper en esa liberación? Pues yo la idea que me viene al corazón es a base, yo creo que todos los que estamos aquí venimos porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y queremos aprender más y creo que todos tendríamos que contar alguna experiencia que nos ha pasado y de alguna manera creo que cuando hay alguien que ha sido entregado, apóstol Marito, y de alguna manera ya sea la abuela o alguien ejerció la brujería, pudo haber entregado a esa persona y la entidad vino a cobrar y por eso no se separa de él, como un nahual pudiéramos hablar una entidad que jamás la va a dejar hasta que no cobre lo que se dio a causa de yo. Un ejemplo rapidito, en la iglesia teníamos a una persona que se llamaba, tenía un nombre, digamos aquí a Pedro, el tatarabuelo, el bisabuelo se llamaba Pedro, el abuelo Pedro, el papá Pedro y el nieto se llamaba Pedro. Bueno, sin hermano Pedrito, con todo respeto, pero ese fue el que se vino a mi mente. Perdón. El comandante Pedro. El comandante Pedro. Y el bisabuelo había hecho un pacto de que iba a ponerle el mismo nombre a todos y que todos iban a padecer del mismo problema del alcoholismo. Entonces cuando llega el papá de este muchacho, de Pedrito, llega a la oficina, descubrimos la entidad que estaba cobrando
en todos los varones, empezamos a liberarlo. Y cuando empezamos a liberarlo, literal se le abrieron los poros del cuerpo y empezó a salir, y la oficina se llenó de olor a alcohol de tal manera que cuando él salió del rollo, salió una nueva persona y se rompió el ciclo que traía el diablo que venía cobrando. Qué tremendo. Sí, bien interesante lo que decías, porque digamos el poder que tiene una cabeza ancestral, un padre, un abuelo, un bisabuelo, que cuando ellos hacen, digamos, votos o pactos, por A o B razón, ¿verdad? Si ellos quisieran mantener un poder que el reino de las tinieblas les ha ofrecido de manera, pues, engañosa, y entonces les ofrecen poder. Fíjese cómo trabaja esto. Cuando una persona se mueve en brujería y todo, y sabe que sus días están contados, pero quiere dejar un legado, entonces cuando se pone ya bajo la cobertura de un brujo de Liga Mayor A, este mismo le empieza a interrogar para saber quiénes son sus descendientes. Se le cita nombres, cualidades de un hijo. Entonces el brujo dice: ese hijo o esa hija tiene dones, conságrelo, entréguelo. Y muchas veces no se equivocan, porque estoy hablando de brujos de Liga Mayor, no charlatanes, ¿verdad? Estoy hablando de brujos que saben lo que están haciendo. Entonces ellos de alguna manera, por el espíritu que los gobierna, saben qué hijo tiene los receptores para poder ser un vehículo de un espíritu que vendrá a inspirarlo más adelante. Oigan esto, quiere decir que no cualquiera, por la pregunta, se le aparece Satanás. No cualquiera lo mira. ¿Cuántos han visto al diablo y lo han saludado? Ay, perdón, hermano. No, yo sé que no. No solo estoy bromeando. No, yo sé que, vaya, ok. No cualquiera lo tiene. Mire, una sola mano se levantó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que de parte de Dios tiene dones. Y entonces lo que hace cuando se lo entregan a una persona, Satanás lo que quiere es trastocar ese don y usarlo para su reino. Porque no a cualquiera se le aparece, no cualquiera mira. Entonces, los medios, entonces, pero ellos fueron reclutados y absorbidos por el reino de las tinieblas. Pero si es un hijo de Dios y vio de niño y sigue viendo, estando en Cristo, lo que hay que hacer, bueno, hay que romper el ancestro, hay que romper la entrega, hay que romper el voto, y vaya con su pastor para que ese don se lo consagre para Dios. Y el pastor que lo consagra para Dios debe de saber cuáles son las condiciones para creerle a lo que él dice que mira. Porque la consagración tiene que ser legítima. Entonces, si ya está consagrado, se rompió aquel uso de aquel don negativo y ahora se le canalizó, porque Dios lo dio para el uso divino. Entonces, ahora uno como pastor hay que supervisarle qué es lo que mira más, diablos o manifestaciones de Dios. Pero si viene con lo mío, ay hermano, acabo de ver una bruja que entró. Okay. Y mañana acabo de ver al cipitillo que entró. Y acabo de ver esto. Y aquí, entonces, ese todavía no está restaurado, ese don, porque solo lo negativo mira, solo lo negativo mira, solo lo negativo mira. Claro que se usa si es el don de discernimiento, pero hablemos de un don, pues, que puede oír, que puede ver. Lo primero que empieza a Dios a hacer con alguien con un don que ya le fue restaurado es empezar a manifestársele Él. Dios, sus ángeles, de parte de Él. ¿Para qué? Para que su presencia lo purifique, lo purifique, lo purifique, lo purifique. Y después entra como atalaya, que puede medir cosas y decir, hermano, hay que cuidar esto, pero no lo hace público también, sino que siempre lo somete a la autoridad de un pastor para que el pastor sea el filtro. Así es como se trabaja cuando se consagra un don. Después de consagrarlo hay que supervisarlo. No se le da permiso de la noche a la mañana que publique lo que está viendo, está oyendo. Porque muchas veces dice, Dios me acaba de mostrar que aquí hay que va a caer una maldición, y el pueblo lo acepta o el pastor lo acepta. Tenemos casos, hermanos, donde han llegado incluso, perdón lo que voy a decir, profetas a maldecir las iglesias y el pastor lo aceptó. ¿Cómo que lo aceptaste? Hay que romper eso, hay que parar esa profecía.
¿Sabe lo que estamos haciendo nosotros aquí? Es que ahora todos los que fluyen en el don de la profecía, yo los siento a un lado. Es un presbiterio. Ahora ya no anda el anciano corriendo. ¿Quién? Allá. ¿Me entiende? Ahora los tenemos sentados en un solo lado. Todos los que fluyen en el don de la profecía saben que pueden tener a su familia sentada en algún lugar, pero al iniciar el servicio, por ese tiempo, mientras la adoración y la alabanza tienen que estar sentados en un solo lugar, como un presbiterio. Y entonces, después de que han dado la profecía, ya pueden regresar a sus lugares. ¿Por qué? Porque cuando hay un presbiterio, se cuida uno de otro. Y si es la profecía pero tan tremenda, vienen conmigo y me dicen: hermano, yo estoy recibiendo de parte de, y yo decido si lo publican o no, porque yo soy el filtro. Entonces, todos los dones que se han rescatado de votos y entregas generacionales, hay que canalizarlos a Dios, hay que consagrarlos, pero hay que supervisarlos. Apóstol Pablito, apóstol Marito, perdón. Mayito me dijiste. Pablito, pensando en el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo en Hechos 16 dice: y sucedió que mientras íbamos a un lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esto sucedía a Pablo y les gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, pero desagradando a Pablo, porque ahí el don o el tal, lo que tú explicabas, ¿verdad?, no se canalizó para lo bueno, sino para lo Y le estaba diciendo la verdad. Ajá, y era una realidad. Estaba diciendo la verdad, pero Pablo logró identificar: sí, pero este es un don que está usando Satanás. Digámoslo así, para hincharme el ego. Entonces, esa persona no está con nosotros. El don hay que consagrárselo a Dios. Hermanos, les voy a decir algo: todos los que estamos aquí tenemos un don. Dios no manda a nadie sin don a la tierra. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que aún hasta los rebeldes les dio dones. Y ahora, cuando un brujo dice: ay, en tu familia hay alguien que lo podemos usar para eso, consagrémoslo, entrégalo. Claro, esa persona lo está pidiendo porque algo sabe que tiene. No es así nomás. Amén. Sí, hermano. Creo que esto podemos profundizarlo mucho más en los ancestros, ¿verdad? En el libro de los ancestros, ahí tiene muchas ilustraciones puestas por el apóstol Mario. Pero también me viene a la mente que esto, aparte de ser ancestral, debemos de recordar que antes se ofrendaban niños a Moloc, y Moloc viene y amarra precisamente este ciclo generacional que en determinado momento viene a repercutir no en la siguiente generación, sino que viene a repercutir en generaciones posteriores. Pero esto tenía como objetivo también el generar poder. Y miren, hermanos, tal vez ustedes se van a burlar de lo que les voy a compartir, pero todo esto está muy bien ilustrado. Hay una serie, no sé si la trasladaron acá, que se llamaba Vikingos. Vikingos, ahí los vikingos ofrendaban a los hijos a un dios que se llamaba Moloc también, por un lado. Por otro lado, hay una película que se llamó El Rey Arturo. No estoy haciendo publicidad, desde luego, ¿verdad? Pero también en esto viene uno de los que genera poder y ofrenda a una serpiente. Hasta llama la atención esto: ofrenda a su hija, a una serpiente, para generar poder. Entonces, obviamente, esto viene a repercutir en las generaciones que nosotros, y aquí viendo un poco de la pregunta anterior, cómo podemos ir rompiendo esos ataques de la mente, ¿verdad? Consagrarnos en oración para Dios, confirmar, pues, si los padres han venido clamando porque se rompa esa generación, y si Dios pone en el corazón del hermano que hizo la pregunta, también nosotros confirmarlos, hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y es que eso es lo que debemos de mantener en mente: somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos
esa luz que Dios quiere que nosotros precisamente en actividades de equipamiento vengamos a generar más luz. Y aquí es donde nos tenemos que consagrar también nosotros, ¿verdad? Entonces, solo como un aporte, hermanos, perdón. Gracias, hermano. Sí, también quería dar, hermanos, una aportación. En la mañana el hermano apóstol nos enseñaba de cómo la importancia de tener conocimiento acerca del enemigo. No es de que acerca de hablar de eso se le está potencializando ni nada, sino que se está conociendo, como él mencionaba, como los términos militares, conocer al enemigo para poderlo vencer, su tamaño, su composición, su armamento, su estructura, sus jerarquías, etcétera. Y yo le comentaba al apóstol y le mencionaba un pasaje que se encuentra en Jueces capítulo 7, y dice que habla de Gedeón, y dice que aconteció que a la misma noche el Señor le dijo: levántate y desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor, le dice, de descender, baja al campamento. Está hablando del campamento enemigo. Baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Está hablando del enemigo. Vas a oír lo que dice el enemigo. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura, y dice, hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y esa palabra, puestos avanzados de combate, existe en un reglamento de guerra regular en un ejército, puestos avanzados de combate. Y por siglas es PAC. Entonces, en el ejército, por alguna razón salió eso, no es coincidencia, en la palabra no hay coincidencia, sino que el enemigo, para poderlo destruir, en conclusión, enfatizando esto, hay que conocer sus estructuras para poderlas. Y nuestro apóstol decía, ya que se conoce el modus operandi del enemigo, ese modus operandi, ese actuar de él, ya no va a tener efectividad en contra de los hijos de Dios. Hermano apóstol, quisiera decir algo cuando usted hablaba de los dones y de lo que el Señor nos ha dado. Venía a mi mente que en la iglesia de los Hechos dice que los hermanos llevaban todas sus posesiones y las ofrendas a los pies de los apóstoles y los entregaban a ellos. Entonces venía a mi mente que los dones que el Señor nos ha dado también es de disponerlos también a los pies de los apóstoles, a los pies de los ministros, para que se pueda canonizar a toda la iglesia, para que sea de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que todo lo que el Señor que nos da no es para que nosotros lo tengamos y lo usemos como queramos, sino que es para la edificación del nuevo y a los pies de un apóstol, para que para que así seamos instruidos pues en lo que debemos de hacer. Sí, sí, tiene razón, ¿verdad? Tiene base bíblica, mi hermano, para decir eso. Pero es importante también, además de ver ese principio, recordemos una cosa, que la iglesia del principio se inició con un movimiento apostólico, y por eso es que pocas veces se menciona el papel del pastor. Pero hoy en día pues es obvio que la iglesia ha crecido, ha desarrollado, y se ve la participación del pastor dentro de la iglesia. Entonces, decir que se debe de llevar a los apóstoles no es ir a buscar directamente un apóstol, porque si no está accesible. Sin embargo, si se lleva a un pastor para consagrar, porque es parte de un redil, tiene un pastor que lo cubre y lo alimenta. En ese momento que le dice a su pastor, quiero consagrarlo, en ese momento lo que se está haciendo es considerar el principio apostólico, que era llevar los dones al ministerio apostólico a través del pastor. Amén. Amén, para que también los pastores sepan que ustedes pueden consagrar dones también. Amén. Gracias, Oca. Otra pregunta dice, ¿qué espíritu entra en una persona que practica meditaciones como yoga, ha tenido sesiones de hipnotismo y todas esas prácticas orientales, también como acupunturas? Puede entrar espíritu de error, puede entrar espíritu de adivinación, puede entrar en un espíritu de agorero,
puede entrar un espíritu de mala comunicación, etc. La clave está la práctica, la disciplina a la que se sometió. Estas disciplinas esotéricas lo primero que hacen es realizar un lavado de cerebro, digámoslo así. Y para realizar el lavado de cerebro le enseñan a poner la mente en neutro. Porque cuando se pone la mente en neutro, ellos tienen el poder para llegar, si es posible, al inconsciente de la persona y sacarle una información que pueda ser usada como una barrera que no está permitiendo lo nuevo que va a entrar. Entonces, cuando ellos consiguen esto y ya lograron poner la mente en blanco, neutralizar lo que tiene ahí, entonces ellos pueden implantar ahora la nueva información, que es la que hace que la persona empiece a actuar según la puerta que abrió a quien le abrió puerta y que ahora va a dominar en esa persona. Entonces yo creo que esas técnicas, esas disciplinas no son recomendables. Hay muchos lugares hoy en día que lo que le ofrecen a la gente para recuperar la paz es practicar yoga. Entonces vayan al yoga. Entonces incluso, hermano, usted puede, a mí me ha tocado ver en las iglesias donde ministro liberación, que cuando pasa al altar toma posiciones de yoga. Y yo los he detectado y le he dicho a los ancianos, mira aquella persona que está ahí, esta persona de alguna manera está siendo influenciada por un espíritu esotérico, un espíritu de esa región. ¿Por qué? Porque mira la posición, ¿por qué no entró y se arrodilló? Sino que desde que entran, se sientan con pies cruzados y solo le hace falta estar así. ¿Me entienden? Y hay mucha gente que incluso está en terapias el día de hoy donde le recomiendan eso y lo practica en su casa y viene a la iglesia y nunca preguntó a su pastor si eso era bueno. Hay otros que practican la acupuntura también. Dicen por ahí la sanación, dicen, ni siquiera dicen sanidad, la sanación a través de piedras, de cristales. Pues sí, la acupuntura. Y entonces eso es un esotérico el que lo hace. La acupuntura, que es la energía del que inyecta, que para poder él tener una ¿cómo es que le llama? Una aura, primero invoca espíritus de la India, de donde viene la yoga. Y mencionan un nombre que no vale la pena que lo mencione. ¿Cuál es la potestad? Entonces ese, para limpiar y tener buena energía que después la va a inyectar, antes de eso ha tenido su culto, su rito. Y entonces ahora dice, puedo inyectar mi energía y etcétera. Y entonces eso abre puertas. Amén. Perdón, apóstol, antes de que den la otra pregunta, la importancia de, ahorita que tocó usted lo esotérico, el esoterismo, cómo ha entrado en las iglesias, sería, tal vez si usted amplía un poco de eso. Sí, lo que pasa es que son parte de lo que se conoce como la iglesia emergente, ¿verdad? La iglesia emergente tiene todas esas prácticas. Pues no hay una frontera entre luz y tinieblas, todo es bienvenido. Y no hay doctrina, ¿me entiende? No se le instruye a la gente. Entonces se puede practicar todo. Entonces, no solamente en las iglesias, sino que también en los sistemas académicos. De tal manera que hoy en día hasta son carreras universitarias. Es obvio que si alguien va a estudiar eso, es porque después lo va a querer practicar, lo va a querer enseñar, va a querer poner su clínica, va a querer poner, hermano, su escuela, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un peligro de los tiempos finales. Vendrán vientos de doctrina, ten cuidado de esto, persevera en lo que has aprendido. Vendrán tiempos peligrosos. Ese es lo que se está dando en todas partes, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso, enseñar este tipo de valga la redundancia, de temática, mejor dicho, previene a la gente de los riesgos que corre de entrar muy sutilmente
en territorios de tinieblas. Amén. Amén, hermano pastor. ¿Cómo podemos ministrar y liberar a una mujer que su papá fue brujo y ella levita? No levita porque venga de la tribu Leví. Sí, mire, es igual, puede ser en el hombre, puede ser en la mujer. Hay que romper el ancestro. Hay que someterse a una ministración completa, profunda. Y el que lo ministre, pues tiene que desarrollar la estrategia para hacerlo libre. Yo quiero aprovechar esa pregunta porque es menester que yo establezca lo que es de verdad una ministración al alma. Mucha gente que cree que ministrarse al alma es solo irse a sentar delante de alguien, de un hombre, y decirle, mire, este es mi problema, me duele por aquí, me está pasando esto, y que el otro diga, ok, voy a orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús, ahora rompo todo esto, váyase. Eso no es ministración al alma. La ministración al alma tiene que sondear los tiempos. Lo primero es que está llegando con un problema actual. Ese problema actual tiene una antesala. Esa antesala tiene prerequisitos. Si nosotros logramos en una administración ir a cada prerequisito, entonces nosotros vamos a llegar a la raíz. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con una liberación, para entender esto. El divorcio tiene un prerequisito. ¿Cuál es el prerequisito del divorcio? El casamiento. ¿Cuál es el prerequisito del casamiento? El hombre y la mujer. Entonces nada es lo primerito, el presente. No es así porque sí, nada más. Tiene un prerequisito, y por eso la administración al alma verdadera a través del Espíritu es sondear los tiempos sin que sea proyección astral, sino que se hace en colaboración en la base de toda la información que él pueda proveer. Lo que no pueda proveer porque no tiene memoria, qué sé yo, no tiene conciencia de esos tiempos, el Espíritu Santo lo puede revelar en un momento determinado. Pero si este es mi problema, ok, ¿quiénes eran sus padres? Él tiene que colaborar y no nos va a decir, bueno, ¿y a usted qué le importa? No, ¿quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaron? Usted ya sabe a qué se dedicaron. ¿Qué pasó entre sus padres? ¿Cuál era el estilo de vida? ¿En qué creían? ¿Cuáles eran sus enfermedades? ¿Cuáles eran sus males? Ok, dice, bueno, mis padres tuvieron este problema, tenían estos vicios. Ok, esos vicios tenían. ¿Tiene usted alguna información si estuvo en sus bisabuelos? Y así sucesivamente, hasta que se va llegando a la raíz del problema. Entonces, ese que ministra sabe lo que está haciendo. Y el que ya tiene la información puede realizar un esquema de liberación bien puntual, que puede incluso diferenciar cuáles son los espíritus inmundos, si hay un demonio o no, y así sucesivamente. Al tener ubicados ya quienes posiblemente entraron por alguna situación de esta persona, entonces ya puede sugerir al que va a liberar contra qué va en ese momento. Entonces, la administración en un 90%, quizás un poco más, siempre apunta a una liberación. Si alguien dice, entonces, pero hay administraciones, hermano, que no necesariamente han dicho de que debe de llevar una liberación, entonces no es administración, lo que es consejería. Es diferente, porque hay consejería antes de la administración o puede haber consejería después de la liberación. Son dos tiempos de consejería. Lo oí primero y entonces me presentó el problema. La persona no lo profundizó, no lo ve muy agudo. Solo es este problemita el que tenemos, hermano. Un consejo, se no necesita ni ministrarse, porque si a alguien se le dice va a ministrar, es irse a destapar, hermano. Es ir a sacar todo. No es ministración al alma. Amén. ¿Cuántas 100 más hay? Ya van quedando pocas, hermano. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermanos? 1 hora. Yo creo que hagamos un relevo, ¿verdad? ¿Por qué no invitamos a los de Honduras que pasen? Varias se han contestado y las hemos pasado aquí. Ok.
Dice, ¿por qué un combatiente que debe tener cierto nivel, pues ha estado en guerra espiritual y tiene persecución a través de manifestaciones de demonios, por medio de ojos y otros, dice, ¿Por medio? de manifestaciones de demonios, o sea, que lo atacan? Él ha participado en la Sí. misión, él ha sido ayuda. Sí. Tal parece que, no dice exactamente qué ha sido ayuda, pero dice, ¿por qué un combatiente de liberación debe tener cierto nivel de persecución a través de inconversos, acciones de demonios, por ojos y por otros? Mire, no necesariamente debe de ser así, de que todo el que trabaja en un área de liberación va a estar todo el tiempo sintiéndose perseguido, ¿verdad? Lo que pueden dar son los contragolpes, pero para evitar eso, pues hay que romper, para hacer una renuncia de todos los contragolpes. Pero no es regla de que siempre, adversidad todos las tenemos, luchas todos las tenemos, pero ya si es de liberación y se está dando aquello, no es una regla, pero sí existe. Y eso es lo que es, de que hay algo que hay que romper en él. Y que pues, o ella se metió tal vez a la liberación y hay algo que hay que trabajarlo en él. Entonces lo que hay que hacer es, si es parte de la liberación, pues dentro de ese equipo, el que representa autoridad asignada, buscar que le hagan una administración, ¿verdad? Entonces yo creo que, miren, nosotros hemos tenido casos que liberando aquí en el nombre de Jesús, fuera, y el que cae es el hermano que está ayudando. Eso es típico. Era y pum, cayó el otro. Como que dice, me equivoqué, ¿verdad? Con la pistola en vez de apuntarle a este, le pegué a este. No, lo que pasa es que él tenía ahí algo todavía en su vida que estaba semejante a lo que se está reprendiendo. Entonces, al ver eso, la persona no necesita preguntar qué me pasó, sino que ahora, hermano, necesito ministrarme. Y es del equipo de liberación. Entonces hay que trabajar con él. Si a esto le sumo que no aprende también a descontaminarse después de una liberación, entonces puede ser de que se llevó un vector. De eso no hemos hablado. Un vector es un espíritu que se puede ir colgado en la ropa, se puede ir en el pelo y se lo llevó a su casa. ¿Qué es lo que hay que hacer después de una administración y liberación? Romper los contragolpes y descontaminarse de todo espíritu vector para no llevarlo a su casa. Amén. Repito, cuando estaba en el campamento, prediqué, porque me tocó el turno a mí con cierto grupo. Le dije a mi esposa, váyanse ustedes después y yo me voy adelante. Quiero ir haciendo Uber. En eso, nomás entré en el freeway grande donde se ponen 3 freeways. Tranquilo iba yo, encendí a ver si me llevo a alguien de regreso a casa. Yo iba tranquilo así, de repente como un misil me pegó un carro atrás. No sé si le conté eso, me pegó el carro atrás, pero me dio una vuelta completa, solté el timón y todo el carro, como que sentí que pusieron el carro de vuelta en la dirección recta que iba, y logré agarrar el timón otra vez, y logré salirme. Cuando me bajé salí todo tembloroso, el cuerpo no lo paraba de tembloroso, y bueno, se fueron los que me pegaron. Pero yo venía a predicar, no, ¿será que también después de la predicación debía haber roto? Mire, cuando uno pues se pone en un lugar a predicar y el Espíritu le muestra las necesidades, porque uno puede ir ya de antemano preparado, pero en ese momento la unción viene de Dios y te da revelación de lo que está aconteciendo. Entonces muchas veces nosotros tocamos temas de liberación que le causamos algún daño al enemigo, entonces eso va a querérselo cobrar. Y por eso es siempre necesario que si tocaste o reprendiste en tu tema, rompe
los contragolpes. Siempre. Amén. Dice, es una experiencia larga, pero lo voy a así resumir. Ayer tuve una experiencia, me sacaron del cuerpo, estaba dormido. Al fin desperté y clamé la sangre de Cristo. Sentí después como un agujero en el alma. ¿Qué me pudo haber pasado? Mire, si no es frecuente, no hay problema, porque pues de alguna manera todos en algún momento vamos a tener esa experiencia, pero eso también tiene que ver con una de las etapas de los sueños. Déjeme ver si lo hallo para responderle. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque es una respuesta un poco más conceptual. Todos tenemos una etapa de los 5 sueños, no recuerdo en este momento cuál es, donde nuestro cuerpo entra en un profundo relajamiento, pero profundo. Creo que es la etapa delta, si no me equivoco. Entonces, en esa etapa, el sueño es tan profundo que el cerebro ya no siente al cuerpo. Y entonces viene el cerebro, le manda una señal al cuerpo. Y esa señal viene como cuando alguien se está cayendo, que se fue a un barranco. Y entonces, ¿me entiende? Eso es por causa del sueño. O sea, eso nos puede pasar a todos alguna vez en la vida, 2 o 3 veces, pero si aquello es todas las noches, entonces eso sí hay que tomarle atención porque puede ser un ataque. Pero si lo tenemos es sencillamente nuestro cerebro, cuerpo, porque siente el cerebro que está desconectado del cuerpo. El cerebro está consciente, pero tu cuerpo está completamente relajado. Entonces ya no lo siente y ¡pum! Le manda una señal. Y es ahí donde uno se da, ¿verdad? Ahí lo tiene mi hermano, ¿verdad? ¿Y ese estudio quién se lo dio? A ti. Es el de suicidio. Ahí se lo explica usted. Ok, bueno. En el suicidio lo expliqué, dice, recientemente. Bueno, pero ya se lo expliqué. Ya no necesitamos ponerlo. Amén. Amén. Podría dar ejemplos. Ejemplos de palabras de autoridad que se pueden usar para pronunciar al momento de ordenar espíritus inmundos que abandonen por completo en una liberación. Las palabras. Palabras de autoridad. La palabra de autoridad, la principal, es en el nombre de Jesús. No hay otra tan poderosa como es el nombre de Jesús. Luego viene hacer mención del poder de la sangre. Y esos son decretos. Los decretos son dados por el Espíritu Santo. Y son dados por Él en la medida de esa visitación de Dios cuando se está la liberación. Entonces, quien la dicta es el Espíritu Santo. Y entonces, pero lo primero es en el nombre de Jesús. Hay resistencia, pero uno insiste que el poder de la sangre nos da el poder de los decretos y así. Pero no hay un diccionario. No hay un diccionario, una terminología. Todo está basado contra qué vas y saber a dónde lo vas a mandar. Y es incluso sí, la mención de ciertos en el ámbito espiritual. Decretar una palabra como no tienes derecho sobre esta persona. Ya renunció, ya confesó su pecado, ya se apartó, ya perdonó. En eso es que nacen los decretos, pero no hay un diccionario. Aunque no sería malo hacerlo, ¿verdad? Pero no hay, porque... Bueno, yo creo que hemos tratado de abordar lo máximo que el Señor nos permite. Yo creo que se contestaron bastante. Nunca antes lo habíamos hecho así, pero gracias pues a la participación de ustedes lo logramos ampliar, ¿verdad? Así es que vamos a invitarlo y que regrese pronto. Ya solo quedan un par de horas para comenzar a las 5:30 nuestro servicio y que Dios pues nos dirija para ver qué tema vamos a compartir para continuar con el equipamiento integral. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, a sus lugares de reposo.
Que este tiempo, Señor, por corto que sea, venga esa paz tuya para que ellos puedan aprovechar al máximo, Señor, que sea como un tiempo kairos para ellos y que puedan descansar, fortalecerse y retornar con bendición. Renunciamos a todo espíritu de contragolpe, a todo espíritu de venganza, a toda represalia demoníaca, ni accidentes, ni muertes, ni enfermedades. Aceptamos en el nombre de Jesús, nos declaramos en victoria. Amén. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invito